Y quiero llevaros al capítulo 18 de Lucas, versículos 9 al 14. Voy a titular el fariseo y el publicano, la justificación por fe. Así que eso es lo que vamos a ver, y qué bueno es siempre ver en cualquier texto que estudiemos, ver al personaje central, y siempre será Cristo, porque Cristo empieza la Biblia y Cristo acaba la Biblia, y así es en el sentido de que es Jehová el creador, el sostenedor y la razón de toda la existencia que podemos ver en toda la humanidad o en todo el universo. Entonces, quisiera antes citar algunos textos que me llaman mucho la atención de Proverbios. Dice Proverbios 3, 5 al 7, un texto fabuloso: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y dice en Proverbios también 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, lo que tiene que ver con soberbia y con orgullo. Ciertamente no quedará impune, dice el texto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con esos textos en mente, quisiera ir a Lucas 18, versículo 9, y ese primer versículo vais a ver que esta es la razón por la que el Señor dio esta parábola. Dice en Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la perfección de tu palabra, porque tú eres perfecto y lo que sale de tu boca siempre es perfecto, completo, siempre es lo mejor para nuestra mente y nuestro corazón. Qué bueno que aquellos que saben que lo necesitan vienen a tu casa de oración, vienen a tu encuentro, vienen a tu reunión, vienen a tu llamada. Señor, gracias por permitirnos reunirnos contigo. Qué privilegio venir a tu casa y estar contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos y háblanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Todo corazón sincero y verdadero sabe que existe un Dios creador y sostenedor de todo este universo. Todo corazón sincero e íntegro sabe que ese Dios merece y se le debe de dar una adoración, se le debe de dar un reconocimiento, se le debe de dar algo de todo aquello que Él diariamente nos da. Si Él nos da la vida tuya le debe de corresponder. Si Él nos da con qué comer y con qué beber, pues nosotros debemos de estar agradecidos porque Él provee para nuestras vidas. Si Él tiene perdón, salvación y tiene reconciliación, entonces deberíamos de entender nuestra condición y buscar que esa relación
sea viva, sea real, sea constante, sea llena de haberla recibido por gracia. El Señor Jesús, viendo a su audiencia, solamente tenía que estar presente y ni siquiera necesita mirarla a los ojos, pero es como si les mirara a los ojos y sabe perfectamente lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. Él conoce los pensamientos de todos. Él conoce las intenciones del corazón. Él sabe lo que has hecho, sabe lo que estás pensando ahora y sabe lo que harás mañana. Así que de alguna manera, ante Dios estamos desnudos. Él lo sabe todo. Por eso es el omnisciente. Todo lo sabe. Por eso es el omnipresente. Está en todas partes. Por eso sabemos que ante Él la humildad es la mejor manera de presentarte delante de Él. La soberbia, la arrogancia, la prepotencia, aquella jactancia del ser humano ante Él queda desbaratada realmente y se vuelve contra ti mismo. Así que tu fuerza, así que tu conocimiento, así que todo lo que tú te crees que eres, espero que aprendas la lección esta tarde de que se lo debes y le debes agradecer a Él todo. En este texto que vemos realmente a dos hombres. Y es muy curioso porque tengo 3 puntos de 2 cosas. Vamos a ver realmente cómo hay 2 hombres que son distintos, 2 oraciones que son distintas, y vamos a ver 2 veredictos que son distintos. En realidad, cuando lo piensas bien, así se compone todo el mundo. Hay 2 clases de personas. Hay 2 clases de oraciones o de pensamientos, vamos a decirlo, o de hablar en tu interior. Uno que reconoce al ser que le ha dado y otro que no lo reconoce, pero a ver cómo. Y hay 2 veredictos o 2 destinos distintos para cada uno. Así es. Y en eso se resume toda la humanidad. No hay un tercero, no hay una otra religión, no hay una otra iglesia, no hay una otra forma. No hay muchos caminos, no hay muchas religiones. Solamente hay un Dios, un camino, una verdad, una salvación, una vida, realmente. El resto es sin vida. O con vida espiritual o sin vida espiritual. Entendiendo esto, espero que cuando estudiemos este texto no pensemos solamente en los incrédulos, porque los creyentes tenemos mucho que poner en práctica y que aprender para poder cumplir la razón de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y quiere hacer en nuestros prójimos. Y todos tenemos a alguien cerca que sabemos que necesita el Evangelio, que necesita a Cristo, que necesita pasar de una clase de persona perdida a otra clase de persona salvada por la gracia de Dios. Que necesita entender que no da igual cualquier religión ni cualquier iglesia, sino que tiene que ver con una sola relación personal con Cristo, el único Dios verdadero, sino que está perdido y que se encuentre salvado. Así que, mirando este texto, me llama mucho la atención con qué razón fue escrita esta o enseñada esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Llama mucho la atención esa confianza en sí mismo. Por eso, desde el principio, el Señor nos llama la atención a que no confiemos en nosotros mismos, no confiemos en nuestra inteligencia, no confiemos en nuestras fuerzas, en nuestras, en nuestro corazón. Cuidado con el que confía en su corazón para hacer todo. Tú confía en tu corazón, engañoso es el corazón. Si el corazón está entrenado y sometido a la palabra de Dios y en el corazón mora la palabra de Dios, si es que del corazón
de la abundancia del corazón que hemos metido la palabra de Dios es lo que sale, entonces estarás confiando correctamente en tu corazón, si es que se ha sometido a la palabra de Dios, por supuesto. Y esa es la única razón de que podríamos confiar alguna vez en lo que tu corazón te dicta, porque te va a dictar si se ha sometido, ha sido hecho un corazón de piedra transformado en un corazón, o sea, ha sido transformado un corazón de piedra en un corazón de carne, y por el nuevo nacimiento es Dios quien habla en tu corazón. Y por eso es tan importante. Dice el texto que hemos leído en Proverbios, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y lo nombra bien. Yo en mi corazón sé que va, vosotros sois, yo soy. Y Dios dice, eso es abominación delante de él. Ciertamente no quedará impune. Y estamos hablando de un Dios justo. Un Dios al que de él nadie se burlará. Nadie se va a burlar de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así es. Así que nos enseña la palabra de Dios ahí una buena enseñanza. Primero tenemos, dice el Señor que está hablando que esta gente estaba siendo muy soberbia en sí mismo y les quería demostrar que, lo diré en un momento, que la ley no salva a nadie, pero en un momento lo remarcaremos. Dos hombres distintos. Vemos el fariseo. Vamos a ver primero. Hombres muy celosos de la letra de la ley. Hombres que eran verdaderamente unos estrictos en cumplir la letra, pero sin entender el verdadero espíritu de la letra. De tal manera que decían, yo no soy asesino, porque nunca le he pegado un tiro a nadie. Pero el Señor Jesucristo dice, pero ¿no entiendes el espíritu de la letra? ¿Oíste que fue dicho no matarás? Pero yo os digo, el espíritu de la letra, cualquiera que en su mente y en su corazón habla mal contra alguien y le odia, ya ha cometido asesinato. ¿Tienes rabia contra alguien? Dios dice, tú espiritualmente eres un asesino. Así es. Cualquiera que dice, yo no digo mentiras, por lo menos, pero si has llegado tarde, has mentido en la hora que has llegado. Si has, y hay muchas otras formas en que Dios nos dice muchas veces, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Una rabia con el trabajo que tengo. Un poco hipócrita. No es que tienes que ir diciendo a todo el mundo que estás mal, pero en un sentido la hipocresía también es una mentira, una apariencia de lo que no somos. Y así muchas veces. Entonces, Dios, Jesucristo, enseñaba que el espíritu de la letra es lo esencial, lo importante. No, cumplían los ritos de la ley. Y en ese sermón del monte, el Señor Jesús una y otra vez les hacía ver, cuidado, que penséis que con cumplir es suficiente. Porque él dice en Mateo 5:20, que es precisamente el sermón del monte, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Cuidado con creeros que para agradar a Dios tenéis que cumplir la palabra de Dios. Y tú dices, pero es lo que nos dice Dios, ¿no? Y puedo decir que para salvarnos no nos sirve para nada. Pero sí que es verdad que la ley no es gravosa. Y sí que es verdad que la ley no debemos de verla como algo que está realmente para hacernos daño, sino es para que veamos a qué estatura debemos llegar. El Señor Jesucristo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y vuestra meta es llegar a mi estatura. Pasaréis la vida
pero dejadme a mí vivir en vosotros. Y entonces Cristo en nosotros, poder de Dios para agradar al Padre. Es Cristo el único que agradó al Padre. Así es. Así que qué bueno es ver estas enseñanzas. El mismo Señor Jesús dice en Juan, hablando de... Y tenéis que entender que los fariseos veían la salvación como algo que solamente la religión judía podía tenerlo. Y de hecho el Señor Jesucristo lo matiza un poco mejor en Juan 4, 22. Juan 4, 22. Está hablando con la samaritana y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, los samaritanos no eran judíos, era una mezcolanza de varias religiones, entre ellas el judaísmo, pero una mezcolanza. Entonces no eran la religión judía pura, tenían muchos otros libros, muchos otros escritos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque, y estas son palabras de Cristo, porque la salvación viene de los judíos. La religión verdadera en el tiempo de Cristo, los escritos verdaderos en el tiempo de Cristo, era todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está la salvación. ¿Y quién era la salvación? Pues todos estos corderos eran símbolos, imágenes y señales de aquel verdadero cordero que habría de venir. Y Jesucristo les enseña y les dice que los judíos, de los judíos, mejor dicho, viene la salvación. Esa salvación que solamente se encuentra en Jesucristo. Pero claro, llegaban los fariseos y decían, ¿ves? Pues entonces nosotros cumplimos los ritos judíos. Y era una religión exterior. Y el Señor Jesús les llama la atención. Hay de vosotros escribas y fariseos. Y les llama la atención. Dice que diezmáis el eneldo y el comino. Las especias. Hay recolecta comino. El 10% del tarrito que te compras en Mercadona lo pones aparte y el domingo lo pones en la ofrenda. Es que, fariseo, dona tu corazón al Señor. Dónale el 10% de tu corazón. En realidad le pertenece entero. Y está diciéndonos, oye, ¿te das cuenta de que lo que físicamente haces debería de reflejar lo que espiritualmente le has dado al Señor? Lo que de verdad de tu alma le has dado al Señor y le debes de dar al Señor. Les dice también, guías ciegos que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. ¿Sabes lo que hacían estos fariseos? Cuando se hacía la recolecta de la uva y luego se hacía el vino, pues si había con el tiempo mosquitos revoloteando, pues había alguno que podría hacer que cayera. Y dice, oh, no podemos, porque el mosquito es un ser inmundo. Los insectos, muchos eran seres inmundos, eran considerados inmundos. Así que bebían el vino con los dientes cerrados, porque se quedaron dentro y entonces los escupían y lo tiraban. Y vaya, así que los dientes hacían de filtro. Eso era colar lo que había de insectos. Dice, vaya. Y les dice, lo que contamina no es lo que entra, lo que contamina es lo que sale de tu corazón. ¿Y cuántas veces? ¡Ay, la tele es impura y es mala! Sí, tienes razón que hay cosas y series que son malas y son impuras. Pero el problema no está en la tele, el problema está en tu corazón, que lo desea y que quiere verlo y que está ahí cada vez. El problema está en nosotros. Y es lo que necesitamos. Como yo no tengo problemas en el corazón, por eso lo veo. No, esa es la razón de que tu corazón es malo, por eso lo ves. ¿Lo entiendes? El malo no es exactamente
que sí que es malo y tendrá que darle cuenta, lo que tú recibes es lo que tú tienes en tu corazón. Así que el Señor les trata de decir. Y por eso les dice que han dejado la misericordia, la justicia y la fe. A los fariseos le importaba mucho el qué dirán. ¿Qué piensa usted de mí? ¿Soy un buen hombre? ¿Crees que soy formal? ¿Crees que soy un cumplidor? ¿Crees que soy alguien? Y me importa mucho, así que voy a hablar muy correctamente, voy a decirte todos los títulos que tengo y voy a mostrarte todo lo que he ganado y he conseguido en la vida. Y eran básicamente unos jactanciosos constantemente de todo lo que hacían, todo lo que habían conseguido, y les importaba mucho el qué dirán. Así que nos dice la palabra de Dios que ellos cuando ofrendaban, dicen, niños, toca la trompeta, que voy a echar la ofrenda. Y tocaban la trompeta para que entendieran realmente que aquí venía el fariseo fiel que echaba la ofrenda. Y también vemos que muchas veces no lavaban la cara para que se viera. He ayunado hoy, que se me vea la cara de pena. Que se me vea que estoy demacrado. Porque hoy no he comido en todo el día y lo he hecho para Dios, para que vea lo espiritual que soy. Y Dios ve el corazón. En la apariencia exterior muchas veces tenemos cosas. Y aquí vemos que oraba de pie. La posición de estar de pie no necesariamente es pecado ni está mal. Pero el problema de orar de pie es cuando oras de pie para ser visto de los hombres. Y esa es la razón por la que oras, tu oración no ha llegado más arriba del techo donde estás. Ahí se ha quedado. Dios quiere escuchar la oración de tu corazón. Dios quiere escuchar la necesidad que tú tienes de Dios y cómo Dios, estás agradecido a Dios y cómo Dios puede ayudarte en tu vida. Ahí. Así que vemos, como hemos visto aquí, que de pie oraba. Y llama mucho la atención. El otro hombre, la otra clase de hombre que vamos a ver, es el publicano. Y vemos realmente, y ahora veréis que al principio dice, bueno, en eso se componen todos los hombres incrédulos, pero hay una diferencia al final, y vais a verlo. El publicano era un cobrador de impuestos. Era un cobrador, cobraban los impuestos a sus familiares, cobraban los impuestos a sus hermanos, conciudadanos, cobraban los impuestos a todos, pero era un cobrador de impuestos al gobierno o a la nación invasora. O sea, cobro impuestos para el Estado que nos ha sometido y que nos está maltratando y que en la guerra hemos perdido y lo tenemos que pagar. Y yo voy a ser de colaborador de nuestros enemigos. Así que de alguna manera vemos como estos cobradores de impuestos defraudaban además, porque una de las cosas que solían hacer los romanos es que cogían a las familias ricas de la ciudad, o las dos familias ricas de esta ciudad si era muy grande, y a esas dos familias decían, a ver, ciudadanos, me tienes que dar a mí 100.000 euros cada mes, y tú cobras a los de tu ciudad. Y ellos decían, bueno, si he pagado 100.000 euros, pues yo tengo que cobrar un poquito, los 100.000, más un poquito para mí, y pues ya que estoy aquí de intermediario, ¿qué más da si hago un poco, 1.000.000? Y ya está. Toma 100.000 y los otros 900.000 para mí. Y se enriquecían a costa del enemigo, incluso. Y claro, ya te puedes imaginar, si colaboro con el gobierno invasor, entonces estoy con los enemigos y voy a las fiestas de los enemigos y colaboro con el enemigo, con lo cual la religión judía me la dejo y empiezo a participar de todas las fiestas grecorromanas, que eran pura idolatría y puro, totalmente algo que a los publicanos decían, además, ¿con quién se juntaban en esas fiestas? Y Jesús incluso los publicanos y las prostitutas y los pecadores.
Vaya connotación en ser un publicano. Era algo, de hecho, Jesús mismo trató a los publicanos duramente. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y habla con él. Y le dice, y si no te oye, busca a alguien que venga para que haga de intermediario. Y si no, tráelo a la iglesia. Y si no quiero ir a la iglesia, entonces, dice, entonces lo tendréis por gentil y publicano. Eso quiere decir que hasta Cristo mismo dice, no, los publicanos son pecadores de pecadores. Pero que eran pecadores, por supuesto. Así que esta clase de gente era los dos tipos que el Señor veía. Y nos muestra realmente, el fariseo se creía la crema de la moralidad. Y sin embargo, el publicano, a los publicanos les acusaban de ser lo más bajo de la inmoralidad. Uno, lo mejor de la moralidad, lo otro, lo peor de la inmoralidad. Así es como Cristo les presenta esto. Realmente los publicanos eran gente sin escrúpulos, realmente. Así que, y participaban generalmente del mundo grecorromano y de todas las cosas que había. Así que estos hombres, tan distintos entre sí, vinieron a ofrecer ofrenda o oración delante del Señor. Al templo no se venía solamente a ofrecer ofrenda, también se venía a orar. De hecho, la razón principal es que ahí estaba el altar del incienso. Y de alguna manera, cuando tú vienes a la casa de oración donde se elevan las oraciones de los santos, ese altar del incienso, ese humo que estaba subiendo, simbolizaban las oraciones. Entonces, aquellos que creían o que querían ser escuchados por Dios, se acercaban al templo a orar. Así lo hacían. Así que allí se venían y se presentaban. La primera oración, la oración del fariseo, puesto en pie, y como os he dicho, eso, ponerse en pie, no es pecado. El pecado en sí era ponerse en pie para ser visto de los hombres. Que me escuchen. Hago oraciones grandilocuentes y me aprendo de memoria algunos textos de la Biblia y cuando oro en la iglesia, que todos sepan lo espiritual que soy. Bueno, puede ser que las personas piensen que soy muy espiritual, pero delante de Dios no tengo nada que pueda realmente esconder de Él. Estos hombres que venían a orar, se nos dice, y llama mucho la atención lo que nos dice el texto, nos dice que el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Ya vemos, realmente. Y nos dice que el fariseo estaba cerca y sin embargo, si tú estás ahí y se entiende, dice, más el publicano estando lejos, versículo número 13. Y de alguna manera cerca y lejos, algunos creían, si me acerco al altar del incienso, si me acerco al lugar santo, y si me acerco a orar ahí en el pilar que está al lado del lugar santísimo, entonces Dios me va a escuchar seguro. Bueno, Dios escucha tu corazón, tu voz realmente no hace falta ni que la pronuncie. De hecho, orar consigo mismo se puede sobreentender que estaba orando dentro de él mismo, pero lo que nos da a entender es que estaba orando en voz alta y nos dice que oraba consigo mismo de esta manera, y es porque realmente Dios no estaba orando con Dios, estaba realmente hablando consigo mismo. Estaba tan contento de él que casi le está diciendo, Dios, ¿te das cuenta de lo que eres, del cristiano que tienes? Soy la crema de la crema. Y está diciéndole, Dios, ha nombrado a Dios. E incluso da las gracias. Nombra la palabra gracias. Pero tú dices, a ver, ¿qué es lo que está tratando de decir? No es que está agradecido de Dios. Solamente le está como diciendo, escucha lo que voy a decir.
Enrique, no es que quiero nada de ti, es solamente que para que te enteres que estoy hablando. Y es básicamente lo que está haciendo este fariseo. Porque no respeta ni a Dios. Le dice, te doy gracias porque no soy. ¿Has visto lo que soy? Lo que yo he conseguido. No soy como los otros hombres. Yo soy uno de los mejores. La creen de la creen. ¿Te das cuenta qué bueno soy? No soy ladrón. Vengo y te doy el diezmo. Y además, no soy injusto. Qué poco conocía de la palabra de Dios y qué poco conocía de Dios. No hay justo ni aún. Anda, vaya por dónde. A propósito, ese texto que leemos en Romanos es del Antiguo Testamento. O sea, qué poco. Cuando no me interesa, no me acuerdo de los textos que hablan de cómo es mi corazón. Y claro, así es. No soy adúltero. Seguramente él iba siempre con los ojos cerrados, porque no miraría a nadie, no miraría nada, no fue joven, no miró ninguna chica, no miró a nadie. En el corazón, el adulterio del corazón. Y el Señor nos lo dice. Ni aún como este publicano. Él siempre había sido muy justo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y así habla. No tenía temor de Dios. Él se creía tan santo ante Dios que no veía ningún problema ante Dios. Así que por eso Jesús mismo dice que oraba consigo mismo, hablaba consigo mismo. Aunque gritara, no estaba hablando con nadie más que consigo mismo. ¿Y a quién oraba el fariseo? Pues a sí mismo, así nos dice. De tal manera que él menciona a Dios, pero el resto no aparece ninguna sola palabra de adoración a Dios. No reconoce lo que Dios es, no reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, solamente lo que Él ha hecho y ha conseguido o no es. No confiesa su pecado, solo le recuerda a Dios lo agradecido que Dios tiene que estar con él. Qué poca actitud hay en el corazón comparado con Isaías, en Isaías 6. Cuando él se acerca y ve la gloria de Dios, dice, ¡ay de mí, pecador, que soy hombre muerto! Te acercas ante Dios en oración y crees que llegas a su presencia y no tienes que temerle, y no tienes que honrarle, y no tienes que adorarle, y no tienes que agradecerle, y no tienes que humillarte. Qué poco conoces la palabra de Dios. Le da gracias, pero en realidad todo lo que hemos leído está jactándose. Esta oración es la expresión de un hombre que está contento consigo mismo y no necesita ser una nueva criatura, no necesita nacer de nuevo. Él mismo piensa, yo no soy tan malo. Y algunos hoy en día, los fariseos me dicen, tú necesitas seguir. Yo no soy tan malo como Hitler, yo no soy tan malo como mi vecino que le pega a su mujer, yo no soy tan malo como... Yo no, al fin de cuentas, no me considero un pecador de los pecadores. No soy perfecto, pero dentro de lo que cabe, soy una buena persona. No cabe en ningún sitio, a propósito. Los malos no caben en ningún sitio del cielo. Los malos no arrepentidos. Los pecadores no humillados. Los que no han sido transformados ni justificados. Así es. Y los vemos. Por eso muchos dicen, yo no tengo necesidad de creer en lo que la Biblia enseña de Dios. Y por eso yo no voy a la iglesia. Incluso algunos dicen, viendo a los de la iglesia que son hipócritas, pues entonces, ¿sabéis que la iglesia no debe estar compuesta de aquellos que se creen justos? La iglesia es para los pecadores
que quieren reconocer a Jesús como su Salvador y arrepentirse de sus pecados. Y la iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos. Es verdad que debe de verse un cambio en la vida, pero eso no significa que la iglesia son todos justos y ninguno peca. Cuidado. Me he oído a gente decir, yo no voy a esa iglesia porque ahí yo vi a fulanito por la calle y hizo lo que no debía hacer y me parece a mí que esa iglesia es de hipócritas. Pues tienes razón. ¿Qué quieres que te diga? Tienes razón. Pero ¿sabes lo que tú eres? Uno que recibirá el castigo de aquellos que han rechazado lo que el justo hizo por los injustos. Fíjate, hipócrita o no, al final será terrible su situación. Y así le pasa a este. Así que este fariseo ignoraba lo que la palabra de Dios nos dice. Nos dice en Romanos capítulo 3, y lo leo rápidamente. Vaya, yo pensaba que tenía poco, y sin embargo ya estamos. Dice el versículo número 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y tú dices, ¿no? Y espera, que te lo voy a concretar. Ni siquiera uno. Yo pensaba que yo era uno, pero no hay ni uno. Cero. Cero patatero. Ni uno. Así es. Así que nos deja bien claro. Y luego el versículo 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y por tanto, ¿qué ocurre? Dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que ya estamos viendo dos destinos. Están destituidos de la gloria de Dios. Así nos dice. Solo veía la letra de ley, ignoraba el espíritu y no se daba cuenta de la importancia. Nadie se va a salvar por cumplir la ley. ¿Lo entendéis? Y esto es crucialmente importante. Nos dice en Romanos, capítulo 3, aquí en este capítulo, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Escuchadme, ni un solo hombre va a estar en el cielo por cumplir los 10 mandamientos. Ni uno. Yo cumplí los 10 mandamientos. Ni uno. La ley te demuestra que eres pecador. Por cumplir los 10 mandamientos. Si esto es lo que tú te crees, entonces tienes exactamente lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos. Dios les llamó la atención. Eres un mentiroso. Si tú confías en tú mismo y crees que lo que tú has hecho y lo que tú has cumplido de la ley de Dios te tiene que dejar Dios entrar al cielo, equivocadísimo que estás. Muy equivocado. Muy equivocado. Así que vemos realmente lo que nos dice. ¿Y la oración del publicano? Y esto es sencillo y directo. ¿Por qué? Porque las excusas de los que no quieren creer son muchas, pero el creer es sencillo. Sencillísimo. Sé propicio de mí, y en el original dice el pecador. Está diciendo, yo soy el pecador que merece el infierno. Ese soy yo. Y lo que le está diciendo es, Señor, sé que tú eres 3 veces santo. Señor, sé que tú eres infinitamente justo. Así que esto me produce arrepentimiento. Y le dice, sé propicio. ¿Sabes qué es la palabra propicio? La palabra propicio es, aparta por favor tu ira de mí, que es lo que merezco. Por favor, que tu ira no caiga sobre mí. Entonces, que tu ira tú la soporte. ¿Y sabes quién soportó la ira de Dios por ti y por mí? Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él recibió la ira que tú y yo merecíamos. Y Él cargó con nuestro pecado. Así que vemos dos destinos. Y aquí vemos la clave de la justificación por fe. Vemos realmente cómo es importantísimo esa justificación por fe. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos, no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podrá decirle a Dios, yo me puedo gloriar, yo cumplí los 10 mandamientos. Nadie. Y nos dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Y esa es una palabra clave. ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué obras tengo que hacer? ¿En qué religión me tengo que meter? ¿A qué iglesia tengo que ir? Y Dios dice, gratuitamente. No tienes que hacer nada. Pero sí te tienes que arrepentir, creer y entregar en las manos del Salvador. Y entonces Él dirigirá tu vida, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Y esta palabra gracia es crucialmente importante. Es la bendición de Dios que te da el perdón eterno. Un regalo de Dios no merecido. Así es. Y somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que como nos dice el versículo precisamente que tiene que ver con el texto que hemos cantado, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que estos dos hombres, dos destinos distintos. El fariseo sin justificación, nos dice el versículo 14, y podemos leer ahí en el versículo 14, Lucas 18:14, es muy importante. Os digo que este descendió a su casa justificado, es el publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Os dais cuenta que descendieron? Todo el que va a la presencia del Señor asciende. Todo el que se aleja de la presencia del Señor desciende. Todo el que va a la iglesia asciende. Todo el que no va a la iglesia desciende. Vaya, una aplicación que se le ocurrió al pastor, pero cuando vienes a la iglesia no vienes a estar en la presencia del Señor. No vienes a orar al Señor, no vienes a estar con los hermanos del Señor. Así es, cuando iban al templo, siempre todo judío, de corazón judío, decía, voy a ascender. Cuando se alejaban, se iban a sus casas, estuvieran donde estuvieran, aunque fueran una montaña, descendían. Te acercas a la casa de Dios, asciende. Te alejas de la casa de Dios, desciende. Así es. ¿No quieres ir a la iglesia? Desciende. No digo no puedes ir, porque entiendo que hay trabajo. Te estoy diciendo no quieres. Y esa es realmente, y nos muestra el texto. Así que sin justificación por fe, condenación por rebelión. Es lo que Jesús le dice. Sin paz de Dios. Si no desciendes justificado, te vas sin la paz de Dios. Sin la gracia de Dios. Sin el perdón de Dios. Sin la salvación de Dios. Sin la morada de Dios. Y el destino eterno es el infierno, alejado de Dios. Sin embargo, este que descendió justificado por Dios, descendió perdonado por Dios, en paz con Dios, con la gracia de Dios, la salvación de Dios, en la familia de Dios, ciudadano de la morada de Dios y por supuesto en la presencia de Dios. Qué bendición tan grande. Ser justificado o no ser justificado. Has sido justificado por la gracia de Dios. Has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Has creído en Él de todo corazón. Entonces, si esto es una realidad en tu vida, ¿estás compartiendo esa justificación por fe?
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa es la paz que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Así que, gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por esa salvación que Él nos ha comprado. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios